sitios de absorción de fármacos, cómo estos fármacos permean membranas para llegar al torrente circulatorio, se distribuyen, y a medida que se distribuyen, alcanzan una concentración determinada en el sitio de acción, y ahí se ve el efecto farmacológico. Ya después se metabolizan y se excretan. Vamos a ver ahora la concentración en el sitio de acción y el efecto farmacológico. ¿Listo? Y eso significa farmacodinamia. Es decir, es el mecanismo de acción por el cual el fármaco logra conectarse con receptores y cambiar el comportamiento de las células para traducirse esto en un efecto farmacológico, que generalmente es un efecto buscado y es utilizado con finalidades terapéuticas. ¿Ya? Esto es farmacodinamia y es el capítulo que nos corresponde ver hoy. Muy bien. Primero, tenemos el término de farmacodinamia, ¿no? Hemos dicho, ya anticipado, de que es la interacción fármaco-receptor, ¿no? Si hay algo que da efecto farmacológico es la interacción de un compuesto químico que es un fármaco con moléculas orgánicas, ¿ya? Estas moléculas orgánicas reciben el nombre de receptores y se encuentran a nivel celular. ¿Estamos? Esta interacción fármaco-receptor ocasiona un cambio en el comportamiento de la célula, ya que son cambios físico-químicos y bioquímicos, y por lo tanto se expresan esto en un efecto farmacológico. ¿Ya? En resumen, la farmacodinamia es lo que el fármaco hace sobre el organismo. ¿Ya? Ahora, a medida que ha ido evolucionando la investigación farmacológica, se han identificado cada vez más blancos biológicos o receptores para fármacos. Y a partir de esto, se ha caracterizado un poco cada vez más la estructura molecular de los receptores con la finalidad de crear fármacos que interactúen con receptores cada vez más específicos. Obviamente, el objetivo, digamos, de la farmacodinamia es lograr identificar receptores y a través de la investigación diseñar moléculas finas que interactúen solo con algunos tipos de receptor para tener un efecto más selectivo y tener un efecto terapéutico con menos efectos adversos. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el objetivo de la investigación farmacológica actual, ¿no? Es decir, biología molecular que permite descubrir cada vez tipos y subtipos de receptores y para estos generar moléculas que interactúen con esos determinados tipos y subtipos, ¿ya? Y en ese sentido, la investigación farmacológica ha dado pasos gigantes en este último tiempo. Muy bien, ya conocido el concepto, vamos a ver qué es un receptor, ¿ya? Entonces, se llama receptor a todo componente molecular que generalmente es una molécula proteica, de estructura proteica, que se encuentra en la célula. Es una macromolécula, ¿ya? Que interactúa con fármacos e inicia una cadena de acontecimientos bioquímicos y físicos que originan cambios en el comportamiento de la célula o en el funcionamiento de la célula y esto se traduce en efectos farmacológicos que pueden ser observados y medibles, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo. Si damos un fármaco, pónganse el atenolol, ¿ya? Que es un bloqueante beta 1 selectivo. Este fármaco interactúa con un receptor específico que está a nivel cardíaco. Por lo tanto, al interactuar con este receptor, atenuará todas las funciones que tiene este receptor, que es de estimular el miocardio. Por lo tanto, producirá bradicardia, producirá disminución de la frecuencia cardíaca, bradicardia, disminución de la fuerza de contracción, disminución de la velocidad de conducción y disminución de la excitabilidad. ¿Estamos? Entonces, hay efectos fisiológicos que son observables y medibles, ¿ya? Entonces, la interacción fármaco-receptor es lo que logra esto, ¿ya? Y utilizar estos efectos obtenidos para finalidades o con finalidad terapéutica. ¿Ya? Entonces, cada vez, les digo, la investigación farmacológica está poniendo énfasis en identificar y caracterizar nuevos receptores, ¿ya? O sea, y diseñar nuevos fármacos para que interactúen con estos receptores.
Ahora, los receptores, les anticipo, son proteínas, les dije, ¿no es cierto? Que son proteínas cumplen diferentes funciones, ¿ya? Una es la función de regulación, pueden ser proteínas de transporte, pueden ser proteínas estructurales y pueden ser enzimas. Todas ellas distribuidas en diferentes sitios de la célula. Muy bien. Una vez que se ha producido la interacción fármaco-receptor, obviamente hay un efecto farmacológico producto de esta interacción. Hay un efecto farmacológico, pero este efecto deja de ser notorio en cuanto el medicamento es metabolizado y es excretado, ¿ya? O sea que, además, aquí ya se explica un poco que el fin de la acción farmacológica está dada, uno, porque hay metabolismo farmacológico, hay biotransformación del compuesto y hay excreción del mismo. Y estos son los procesos farmacocinéticos que dan por terminada la acción farmacológica. Muy bien. Entonces, vamos a ver si el concepto de acción farmacológica es igual al concepto de efecto farmacológico. Creo que no. Creo que al principio hay una acción, un mecanismo de acción, y después esto se traduce en un efecto, ¿ya? La acción farmacológica es el resultado de lo que significa acoplamiento fármaco-receptor y los cambios en el comportamiento de la célula, ¿ya? Ahora, esta interacción fármaco-receptor puede producir estimulación, depresión, inhibición o reemplazo. Es decir, pueden haber diferentes mecanismos moleculares que pueden estimular la célula o producir cambios dentro de la célula, o puede ser más bien depresora, es decir, no producir ningún cambio y simplemente dejar a la célula en estado de reposo o inhibición, ¿ya? Ahora, eso es acción, mecanismo de acción, interacción fármaco-receptor. Ahora, producto de esta interacción y del cambio en el comportamiento de la célula, sí se produce recién el efecto farmacológico, ¿ya? Es decir, se modifica la funcionalidad de un aparato, sistema u órgano, ¿ya? Esto se llama efecto farmacológico. Estos efectos farmacológicos son generalmente medibles, mesurables, ¿ya? Y es producto del mecanismo de acción de fármacos, ¿ya? Ejemplo, dobutamina en el receptor beta-1 cardíaco. La dobutamina tiene un efecto beta-1 estimulante, ¿ya? ¿Cuál es el efecto? La acción sería, interactúa con receptores beta-1 a nivel del miocardio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, actúa vía proteína G, estimulando la producción de AMP cíclico, etc. Esa es la acción farmacológica. Y el efecto farmacológico es que la dobutamina es un estimulante potente de las funciones del miocardio, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción y aumenta la excitabilidad del miocardio. Eso es el efecto farmacológico, ¿ya? Eso creo que tienen que tener ustedes muy clarito para entender estos dos conceptos. Muy bien. Hay diferentes mecanismos por la que existe interacción del fármaco con el organismo, ¿ya? Un llamado mecanismo específico, donde se da acción o mecanismo de acción del fármaco sobre el receptor, y gracias a esta interacción hay un efecto farmacológico, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende esta reacción, si es específico o no? Sobre el receptor que actúa. Y en esto hay un concepto de afinidad, selectividad, eficacia, potencia y sensibilidad, ¿ya? Esto tiene que ver un poco si el fármaco es afín a un receptor determinado. Si es solo en ese receptor que actúa, se habla de selectividad. Ahora, si hay un efecto farmacológico buscado, se llama eficacia, ¿ya? Y si el fármaco a menos dosis produce ya un efecto esperado, eso se llama potencia. Y finalmente, la sensibilidad tiene que ver a veces con la capacidad del receptor a aceptar determinados fármacos antes que a otros, ¿ya? Entonces,
Eso es un mecanismo de acción llamada farmacológica cuando hay interacción fármaco-receptor. ¿Ya? Y el ejemplo que ponemos acá son los alfa-estimulantes y los beta-bloqueadores, por ejemplo. ¿Ya? Los alfa-estimulantes actúan en el receptor alfa-1, por lo tanto producen vasoconstricción. ¿No ven? ¿Ya? Ahora, hay receptores que responden antes que otros alfa, ¿no? Son los alfa-1, que son potentes vasoconstrictores, ¿no ven? Y hay fármacos que producen esta vasoconstricción con mayor eficacia que otros, ¿no ven? De acuerdo a la afinidad, selectividad, potencia y sensibilidad del receptor. Ahora, hay otro mecanismo de acción llamado no específico, y esto es cuando se habla de efecto farmacológico, pero no producto de una interacción fármaco-receptor, ¿ya? Sino es producto de una interacción química, es decir, el fármaco no interactúa con receptores, pero sí lo hace, o sea, tiene efecto a través de reacciones químicas, por ejemplo, los antiácidos en el medio ácido del estómago, pónganse el bicarbonato de sodio, que es un antiácido universal, produce una sal y agua cuando se junta con el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y el resultado, el efecto es una disminución de la acidez a nivel del ambiente gástrico. Esta es una interacción química. Entonces, no hay receptor que medie esta reacción, simplemente es una reacción química, ¿ya? Es un mecanismo no específico. Y también la interacción fisiológica, que puede darse cuando el fármaco interactúa con otro receptor, ¿ya? Es decir, cuando hay interacción fisiológica, es decir, o hay mecanismos compensatorios que atenúan el efecto farmacológico, o hay interacción de fármacos con distintos tipos de receptores, ¿no ven? Entonces, ese es el tipo de interacción fisiológica, ¿ya? Es decir, la química no media receptores y la fisiológica puede ser producida por respuestas compensatorias mediadas por otros receptores. Muy bien. Seguimos en la parte básica y conceptual de la farmacodinámica, ¿ya? ¿Cuáles son las bases moleculares de un receptor y las sustancias llamadas receptoras? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cada vez se han aislado y clasificado mejor los receptores y esto ayuda a entender un poco la acción farmacológica, ¿ya? En cuanto se conoce más la estructura molecular de un receptor, se diseñan fármacos cada vez más selectivos, ¿ya? Y un fármaco selectivo, cuando tiene un efecto específico, el fármaco no es selectivo cuando interactúa con varios receptores y producen a veces respuestas paradojales, ¿ya? Obviamente, cuando uno hace un plan terapéutico, tiene que priorizar eficacia y la seguridad depende mucho de la selectividad del fármaco por determinado receptor. Cuando son menos selectivos, los fármacos tienen más efectos colaterales o efectos adversos. Primera explicación sobre una base molecular, ¿ya? Ahora, ¿qué se ha visto también una vez que se tienen fármacos ya diseñados para interactuar con determinados receptores? Pequeñas modificaciones en la estructura molecular del fármaco pueden alterar muchísimo su selectividad de acción y obviamente su comportamiento farmacodinámico, ¿ya? Entonces, a veces se logra esto a través de la investigación y conocimiento de la estructura molecular. Muy bien. ¿Qué son los receptores? Vamos a ver, ¿ya? Son macromoléculas que tienen una estructura química específica y estas están diseñadas para interactuar con sustancias endógenas o con fármacos administrados por vía exógena, ¿ya? Produciendo reacciones cuando el fármaco tiene efecto agonista, y esto vamos a verlo más luego cuando expliquemos el concepto de agonista y antagonista, ¿ya? Ahora existen 4 tipos de receptores, ¿ya? O 4 clases de receptores, ¿ya? Y aquí están explicados. Proteínas reguladoras, otro tipo son proteínas transportadoras, otra clase son las proteínas estructurales y las enzimas, ¿ya? Ahora, ¿cómo están distribuidos los receptores? A nivel celular,
Esta distribución puede ser en la membrana celular o en el citosol. ¿Ya? Hay receptores que son también nucleares. Entonces están en la membrana, en el citoplasma y a nivel del núcleo. ¿Listo? Ahora, la distribución de estos receptores está determinada genéticamente. Muy bien. Ahora, ¿cómo existe, es decir, de qué tipo, cómo se puede explicar la interacción fármaco-receptor? A partir de enlaces químicos, ¿ya? Un receptor se une a un fármaco estableciendo enlaces, ¿ya? Los enlaces pueden ser electrostáticos o enlaces covalentes, ¿ya? Vamos a empezar por los covalentes. Los enlaces covalentes son enlaces muy fuertes, no reversibles y se da en ciertas condiciones biológicas. Ya depende mucho de la estructura del fármaco que interactúa con determinado receptor. Pero generalmente este enlace covalente es una unión muy fuerte, difícilmente de ser competida con otro fármaco de estructura similar o un antagonista. El otro tipo de enlace es que establece el fármaco con el receptor, es un enlace llamado electrostático, ¿ya? Que son relativamente fuertes, no tanto como los covalentes, ¿ya? ¿Ya? Y puede haber, por ejemplo, enlaces iónicos, de tipo iónico, o hasta enlaces, ¿no?, con puentes de hidrógeno, que son más débiles, ¿listo? Ahora, estos enlaces electrostáticos tienden a ser desplazados cuando hay concentración de antagonista que supera la concentración del agonista, o viceversa. Si es un antagonista unido a un receptor, si aumentamos la concentración de agonista, puede ser desplazado y el antagonista y obtener un efecto contrario. ¿Listo? Estos enlaces electrostáticos son competitivos, ¿ya? Son más débiles que los covalentes, por lo tanto son competitivos. Muy bien. Ahora, hay enlaces que son hidrófobos y son extremadamente débiles, ¿ya? Es decir, son fácilmente desplazados, digamos, los fármacos que se unen a receptores mediante este tipo de enlaces, ¿ya? Entonces, estos enlaces hidrófobos pueden ser desplazados con facilidad, ese es el concepto, ¿ya? Ahora, los fármacos que tienen acción corta y altamente selectiva, ¿ya? Sí, deben ser aquellos que se unen por enlaces hidrófobos a receptores para obtener una respuesta rápida, ¿ya? O altamente selectiva. ¿Estamos? Ahora, si se diseña un fármaco que se une covalentemente a un receptor, obviamente esta unión no es reversible, es una unión irreversible. Por lo tanto, son fármacos que a veces tienen una duración prolongada de acción y hasta que no se renueve el receptor o no haya nuevos receptores en oferta, este fármaco no se desplaza fácilmente del sitio de unión. ¿Ya? Entonces, hay un concepto que dice, si se desea diseñar un fármaco de acción corta y altamente selectiva, hay que utilizar un enlace hidrófobo, un fármaco que tenga características de establecer enlaces hidrófobos. Si se le desea utilizar un fármaco que tenga efecto prolongado, hay que elegir un fármaco o diseñar una estructura que se una a un receptor mediante un enlace covalente, ¿ya? Entonces, esto sucede sobre todo cuando hay toxicidad y con algunas sustancias tóxicas. Se explica mejor cuando veamos farmacología autonómica, vamos a entender que los enlaces covalentes son a veces los enlaces que hacen que el sujeto difícilmente pueda ser recuperado de una intoxicación. Muy bien. Vamos a ver cuál es el concepto de selectividad y sus consecuencias, ¿ya? ¿A qué se llama selectividad? Un fármaco es selectivo cuando es capaz de unirse a un solo receptor y por lo tanto producir un efecto farmacológico buscado o especificado. ¿Ya? Ahora, esto es una afirmación que no tiene mucha base en la práctica. ¿Por qué? Porque muchos fármacos llamados selectivos, ¿ya?, por desgracia, tienen afinidad por distintos tipos de receptores.
y pueden no solo producir un solo efecto, sino, dependiendo de la dosis, pueden interactuar con otros receptores y producir efectos colaterales, ¿ya? Por ejemplo, es el caso del salbutamol, por ejemplo. El salbutamol es un broncodilatador que pertenece, digamos, a los agonistas beta 2, ¿ya? El receptor beta 2 es de predominio bronquial. Por lo tanto, la interacción de un agonista beta 2 o un receptor bronquial produce broncodilatación muy eficaz, ¿ya? Y además, el paciente asmático se beneficia con la administración de este compuesto, ¿ya? Que es el salbutamol. Pero si aumentamos muy frecuentemente salbutamol a altas dosis, esta selectividad se pierde. Ya no solamente interactúa con el receptor beta 2, sino también empieza ya a interactuar sobre el receptor beta 1. Por lo tanto, ¿qué uno obtiene? Además de broncodilatación, hay aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia y efectos de hipertensión arterial. Entonces, les digo, a veces este concepto de selectividad es un concepto que es propiedad de algunos muy escasos fármacos, no de todos, obviamente, ¿ya? Pero sí existen fármacos selectivos. Ahora dice esta afirmación, por eso que la investigación farmacológica no para, digamos, de producir nuevos compuestos. Cada vez se busca mayor selectividad en la investigación, ¿ya? Por lo tanto, es mejor un fármaco selectivo, altamente selectivo, porque con el efecto terapéutico buscado, es decir, es, digamos, mejor tener un efecto terapéutico de esperado o, digamos, buscado, a utilizar un fármaco que no tiene esta selectividad y tiene varios efectos colaterales, ¿no ven? Entonces, los fármacos selectivos cada vez están siendo puestos a disposición de los médicos para que podamos tener mejor resultado en la terapéutica, ¿ya? Por efectos benéficos, no tanto efecto tóxico. Ahora, el comportamiento del fármaco, obviamente, en cuanto al mecanismo de acción, depende de la selectividad que tienen los receptores por ese fármaco. ¿Listo? Ahora, ¿por qué está dada la selectividad? Está dada por la estructura físico-química del fármaco y, obviamente, por la característica que tiene el receptor para interactuar con ese fármaco. ¿Estamos? Ahora, si se modifica la estructura molecular del compuesto del fármaco, se puede cambiar muchísimo, obviamente, el efecto terapéutico, pues se pierde selectividad a veces y hay más efecto colateral o efecto tóxico. ¿Ya? Es posible que muchos laboratorios que producen fármacos altamente selectivos tengan, digamos, un mayor costo que aquellos laboratorios que producen fármacos no con tanta selectividad, ¿no es cierto?, y con efectos colaterales como resultado de su efecto farmacológico. ¿Ya? Y para esto, obviamente, hay que tener cuidado de, cuando uno evalúa la eficacia y la seguridad de lo que prescribimos, tenemos que tener en cuenta si el efecto que el fármaco produce es un efecto selectivo como esperamos, ¿no ve? Y a veces esta selectividad no se presenta cuando hay fármacos que son producidos por laboratorios dudosos o que no tienen una solidez en control de calidad. ¿Listo? Ahora vamos a ver el concepto de afinidad. ¿Qué significa? Perdón, esto es selectividad. ¿Ya? Vamos a ver el concepto de afinidad. ¿A qué le llamamos afinidad? Afinidad es la capacidad o facilidad que tiene un medicamento para unirse para ocupar un receptor determinado, ¿ya? Y formar este compuesto o complejo llamado fármaco receptor. ¿Estamos? Los fármacos que tienen alta afinidad desplazan a aquellos que no tienen o que tienen una afinidad menor. Es como si el receptor eligiera con quién unirse y se une. ¿Ya? Ahora, a veces el concepto de agonista potente está en fármacos que tienen alta afinidad por determinado tipo de receptores, ¿eh? Entonces, ese es el concepto de afinidad. La capacidad de formar complejos con un fármaco para ocupar o para producir
un efecto buscado. ¿Ya? Ahora, hay una correlación entre dosis, concentración y mecanismo de acción, obviamente, o efecto farmacológico, ¿ya? Ahora, la acción farmacológica depende de la cantidad de receptores ocupados, ¿ya? Ahora, obviamente esto es concentración dependiente. Si un fármaco está en alta concentración en un sitio de acción y hay afinidad, mayor cantidad de receptores serán ocupados. ¿Estamos? Entonces, la acción farmacológica depende de la cantidad de receptores ocupados. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, esto se explica muy bien en las curvas dosis-respuesta que son hechas en individuos llamados curvas dosis-respuesta graduales. ¿Ya? Y cuando estudiamos en poblaciones esta interacción, concentración de fármaco y número de receptores involucrados y respuesta farmacológica o respuesta o efecto farmacológico, se expresan en las curvas graduales. ¿Ya? Las cuantales, perdón. Las graduales son en individuos y las cuantales son en población. Muy bien. ¿Qué característica físico-química debe tener el fármaco para ocupar receptores? Primero, debe tener un peso molecular determinado, debe tener una configuración química y una carga eléctrica, ¿no ve? Que define muy bien la selectividad del fármaco por determinados receptores. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de acción o de la interacción fármaco-receptor, qué tipo de consecuencias tiene a nivel celular? ¿Ya? Uno, puede haber estimulación de la acción, y este es el efecto del agonista, o puede haber inhibición de su acción, y es el efecto de los antagonistas. ¿Estamos? Ahora, los agonistas casi siempre modifican el comportamiento de la célula o la funcionalidad de la célula. En cambio, los antagonistas lo que hacen es ocupar un receptor evitando que el agonista estimule la célula. Por lo tanto, el efecto es contrario. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco del antagonismo. ¿Ya? Cuando uno habla de antagonismo, significa hablar de fármacos que desplazan al agonista y neutralizan el efecto de este a nivel del receptor, ¿no ve? Esta interacción puede ser competitiva cuando la concentración del agonista, que es mayor que la antagonista, ¿no ve? Mejor dicho, al revés. Cuando la concentración del antagonista es mayor que la del agonista, este es desplazado del sitio de unión del receptor. Por lo tanto, gana el antagonista. Eso se llama antagonismo competitivo. ¿Ya? Ahora, y el antagonismo no competitivo se da sobre todo cuando hay uniones covalentes, es decir, los antagonistas se unen tan fuertemente al receptor que no permiten la reversión de la acción, o sea, es no reversible. ¿Ya? El antagonismo competitivo, o sea, no competitivo, perdón, es irreversible. ¿Estamos? Es decir, aunque aumentemos dosis de agonista, no desplazamos nunca esa unión covalente que ha establecido el antagonista con el receptor. Por lo tanto, decimos es un antagonismo no competitivo o antagonismo irreversible. En cambio, el antagonismo competitivo siempre es reversible. ¿Por qué? Porque se desplazan las moléculas y esto depende de la concentración en el sitio de acción. Mayor concentración de antagonista desplaza al agonista y viceversa. Mayor concentración de agonista desplaza al antagonista. Esto se debe a que los enlaces que se producen entre fármaco y receptor pueden o no ser desplazados, ¿no ve? Hemos hablado de los enlaces electrostáticos y los enlaces hidrófobos. Pero cuando hay uniones covalentes, se habla de antagonismos no competitivos o irreversibles. Entonces, ¿qué es un agonista? Un agonista es una sustancia que al unirse con un receptor produce un estímulo del receptor, obviamente cambiando el comportamiento o la funcionalidad de las células. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, como vamos a ver de las proteínas G, se une el agonista con la parte
el receptor, ¿no?, que está a nivel de la membrana de la proteína G, hay cambios en la generación dentro de la célula, producto de esta unión, de activación de efectores. Estos efectores activan segundos mensajeros y obviamente hay una estimulación, si ustedes quieren, de la célula. O sea, cambia la funcionalidad de la célula. Eso es el efecto del agonista. En cambio, una sustancia antagonista, esto tenemos que tener claro, es que simplemente ocupa un receptor, pero no interactúa con él. Es decir, no hay una interacción que se traduzca en un cambio de comportamiento de la célula. Simplemente ocupa y evita que la célula sea estimulada por un agonista o farmacológico o por un agonista endógeno, ¿ya? Por lo tanto, anula las acciones de estos y obviamente produce un efecto contrario, ¿ya? Sí, el antagonista, si bien ocupa el receptor, pero sí también produce un efecto farmacológico. Por ejemplo, un agonista beta-1 estimula el receptor beta-1 y las células que están, ¿no?, donde se encuentra este receptor, aumentando la frecuencia cardíaca y todas las funciones de estimulación. ¿Qué pasa con un beta-1 bloqueante o antagonista beta-1? Ocupa el receptor y baja todo lo que el agonista debería estimular, ¿no? Entonces, por simple ocupación, produce un efecto farmacológico que es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye la velocidad de conducción, disminuye la excitabilidad y disminuye la fuerza de contracción, ¿ya? Ese es el concepto de agonista y antagonista. Vamos a ver los antagonistas no competitivos, ¿ya? Hemos dicho, hay algunos antagonistas no competitivos que tienen diferentes acciones, pero sin ocupar el mismo receptor, ¿no ven? Por ejemplo, el alcohol, que es un depresor, y la cafeína, que es un estimulante, ¿no? El alcohol actúa sobre receptores en el sistema nervioso central y la cafeína actúa sobre receptores que son dependientes, digamos, a nivel neuronal de estimulación. El alcohol actúa en otros receptores que producen depresión. Entonces, no hay interacción en el mismo receptor, pero tienen efectos antagónicos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, digamos, si hay, digamos, una bradicardia inducida por un agonista muscarínico que estimula el receptor muscarínico 1 que está en el miocardio y produce bradicardia. Yo puedo antagonizar este efecto utilizando un agonista beta-1 que no interactúa en el receptor muscarínico, pero se va a otro receptor y estimula las funciones cardíacas, o sea, neutralizo la acción del agonista muscarínico, ¿ya? Esto es hablar de un antagonismo no competitivo mediado por diferentes receptores, ¿ya? Eso es por un lado. Por otro lado, hay otro concepto que es el concepto de antagonista competitivo. Es decir, aquí sí las sustancias compiten por la ocupación del mismo receptor. ¿Listo? ¿Ya? Obviamente, se puede dar, ¿no?, cuando el antagonista desplaza al agonista, hay un efecto farmacológico que es de disminución de las funciones o disminución de la respuesta a la célula. Muy bien. No, aquí está, digamos, fíjate, en estas curvas llamadas dosis-respuesta o concentración-respuesta, ¿ya? Podemos ver el comportamiento de un agonista y cuando administramos un antagonista competitivo. Fíjate que la curva, la azul, es cuando el agonista está solo, ¿no ven? A medida que aumentas la concentración de agonista, hay un efecto creciente. ¿Listo? Y llega hasta su efecto máximo. ¿Listo? Cuando tú quieres neutralizar la acción de este agonista, administras un antagonista y vas a dar cuenta que el comportamiento de la respuesta, el efecto, va disminuyendo a medida que va aumentando la concentración del antagonista, ¿ya? Y vas a ver de que la curva se pinta como está en la curva de color verde. Hay una disminución notable del efecto, a tal punto que
no llega a producir el efecto máximo, sino el antagonista va neutralizando la acción del agonista. ¿Ya? En este otro lado de la curva vemos también, ¿no?, cómo va cambiando el comportamiento del agonista cuando administramos un antagonista. Y vas a darte cuenta de que el efecto va decreciendo, ¿no ve?, en presencia de antagonista. O sea, a medida que administramos el antagonista, el comportamiento del agonista va cambiando. Ya no estimula con tanta intensidad como en la curva azul, sino la curva se va achatando en cuanto a intensidad de respuesta. Muy bien. Esperemos un ratito. Ahora, cuando hablamos de un antagonismo competitivo irreversible, ya hemos dicho, hay un enlace covalente por medio, ¿no ven?, que es difícil de ser separado, aún aumentemos la concentración del agonista. Este es el mecanismo de acción de los órganos fosforados, ¿no ven? Los órganos fosforados se unen covalentemente a la enzima acetilcolinesterasa, ¿no ven? Y esta enzima acetilcolinesterasa es el que termina con la acción del estímulo parasimpático, ¿no? Hay una neutralización de la enzima que metaboliza los mediadores químicos que estimulan el parasimpático. Entonces, esta unión fuerte, ¿qué es lo que produce? Una descarga parasimpática incontrolada. O sea, hay un estímulo colinérgico fortísimo y un efecto nicotínico fortísimo. Y el paciente muere por falla respiratoria, ¿no ven? Ahora, ¿por qué es difícil tratar este tipo de intoxicaciones? Porque la unión de los órganos fosforados con la enzima acetilcolinesterasa es una unión irreversible. Y tú, si das un antagonista como la atropina para neutralizar esa descarga colinérgica, no es suficiente a veces, porque este envejecimiento que se llama cuando el antagonista se une fuertemente al sitio de unión de manera covalente de una enzima, no es posible desplazar. Uno, el efecto sigue en el transcurso del tiempo y ni el dosis creciente de antagonista, en este caso, como la atropina, neutraliza la descarga colinérgica que es de altísima intensidad. Ustedes van a ver en el Hospital Viedma que llegan cada tanto pacientes intoxicados con órganos fosforados. Estos son pesticidas y plaguicidas que utilizan mucho los campesinos en la parte de la agricultura, ¿no? Y que a veces accidentalmente ingieren y terminan intoxicados, ¿no? Muy bien, y en contraste, digamos, los antagonistas competitivos reversibles, ahora sí, compiten por los mismos sitios receptor, ¿no es cierto? Y son desplazados de acuerdo a la concentración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se puede neutralizar el efecto de la estimulación o sobreestimulación del receptor beta-1 por un agonista, administrando un beta bloqueante, digamos, que neutraliza el efecto del agonista. Este es un antagonismo competitivo. ¿Por qué? Porque el receptor beta-1 es el que está siendo o estimulado o inhibido. Muy bien, y acá vamos a hacer una pausa para ver si se está entendiendo y si ustedes están comprendiendo esta primera aproximación, digamos, a los conceptos más importantes de la farmacodinámica. Buenas noches, doctor. Quisiera preguntarle sobre los enlaces hidrófobos, ya que mencionó algo como que los antagonistas como que cedían o movían a los agonistas. ¿Eso lo podría volver a repetir, por favor? Claro, sí. O sea, los enlaces hidrófobos o sea, este enlace es un enlace débil. Entonces, si hay un antagonista, desplaza, en mayor concentración, desplaza fácilmente al agonista. ¿Listo? Y si hay un antagonista que establece un enlace hidrófobo, el agonista también, en dosis creciente, en concentración elevada, desplaza al antagonista. Es decir, es un antagonismo competitivo. ¿Ya? Entonces, no son enlaces fuertes.
Los enlaces fuertes que se establecen y le dan esta característica de irreversibilidad son los enlaces covalentes. ¿Estamos? Los enlaces hidrófobos son características de los fármacos que pueden tener agonistas o antagonistas de manera competitiva. Gracias, ahora sí. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. ¿Ya? Ahora vamos a ver todo lo que es interpretación de efecto agonista y en presencia de antagonista y el efecto terapéutico o el efecto farmacológico encontrado se da a través de estas curvas llamadas curvas concentración-efecto. ¿Ya? Obviamente la curva está acá, digamos, ¿no? Esta es una curva dosis-efecto cuantal, ¿ya? Es decir, aquella que se expresa en poblaciones. Hay curvas dosis-efecto graduales que también las vamos a estudiar, ¿no? Pero vamos a ir haciendo una pequeña introducción, ¿ya? Dice, a medida que va aumentando la concentración de un fármaco en el sitio de acción, ¿no ve? Hay un efecto que a un principio es directamente proporcional. Es decir, aumenta la concentración del fármaco, hay mayor intensidad de efecto. A medida que vamos aumentando la dosis, hay más concentración y hay más efecto. Pero llega un momento en que, aún aumentando la dosis, el efecto va disminuyendo en vez de ir aumentando. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que todos los receptores disponibles están ocupados. Y así se explica a veces el límite de la eficacia de un fármaco. Cuando todos los receptores están ocupados, ya no, aunque aumentes más fármacos, ya no vas a producir más intensidad de efecto. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que expresan las curvas dosis-respuesta. Y aquí tenemos una curva llamada curva dosis-efecto cuantal que se hace en poblaciones, donde por un lado tienes la dosis administrada en el eje horizontal y en el eje vertical tienes el porcentaje de población que responde a determinada incremento de dosis. Y vas a darte cuenta de que en estas curvas se obtienen, uno, la dosis eficaz 50, ¿no? Es la dosis a la que una población responde, ¿no ve? De manera determinada. En este caso, ¿a qué llamamos dosis efectiva 50? Es la dosis a la que responde el 50% de la población, por ejemplo, del efecto terapéutico máximo, ¿ya? Es decir, acá arriba, cuando ya hay ocupación de la totalidad de los receptores, aunque aumentes concentración o más fármaco, ya no vas a tener mayor intensidad de efecto. Por lo tanto, la dosis efectiva 50 es la dosis requerida para producir un efecto especificado y que el 50 de la población responde a ese efecto especificado. ¿Ya? Ahora, esta meseta que hace el fármaco, el comportamiento de la curva, significa efecto máximo. ¿Ya? Lo que nosotros queremos a veces es producir el efecto máximo y que este efecto máximo sea terapéutico, obviamente, ¿no? Por eso se llama efecto máximo. Más arriba está la toxicidad y más abajo está el efecto subterapéutico. ¿Listo? Entonces, esto nos permite calcular el llamado índice terapéutico. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de un margen de seguridad en farmacocinética, ¿no ven? Hemos dicho, para que un fármaco alcance una concentración estable, es necesario 4.5 vidas medias. En esta concentración estable, el fármaco tiene efecto farmacológico, ¿no ven? ¿Ya? Y el rango en el que se mueve esta concentración estable está entre el mínimo efecto y el máximo efecto, ¿no ven? Entonces, ¿de qué depende la amplitud de este margen? Depende de esto desde el punto de vista farmacodinámico, del índice terapéutico, ¿ya? Que es más o menos, ¿no? La dosis tóxica, ¿cómo se calcula? Entre la dosis tóxica en un 50% de la población y la dosis eficaz 50 en el 50% de la población. ¿Listo? Y esto nos da el margen de seguridad. Es una expresión farmacodinámica del margen de seguridad de un fármaco.
Fármacos que tienen mayor margen de seguridad, obviamente, son más seguros que aquellos que tienen un índice terapéutico bajo. ¿Ya? Y aquí vamos a quedar. ¿Listo? Mañana continuamos con farmacodinamia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si es así, respondemos con gusto. Si no, nos vemos mañana. Muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana entonces en nuestra clase 2, digamos, de farmacodinamia. Hasta luego, que les vaya bien.